Arrancamos entonces. Libro de Huasicamac, El ordenador del espacio que habita el ser, de María Osorio Lazábal, página 156. Bien. La arquitectura es también un tejido fino que hilvana los recuerdos de la tierra con los propósitos de una sociedad. El pasado es el único con capacidad de ofrecer lo que vendrá en el futuro. La piedra es la sangre coagulada de la tierra. Por tal, en ella se conserva la información de los orígenes que es transmitida a sus moradores en múltiples niveles. La aparente dureza del material lítico es la que cobija internamente al ser humano, pues es el resultado de los procesos que ha vivido el corazón de la Pachamama. Es un diálogo con el corazón del ser humano que, cuando es tratado con iniquidad, se convierte en una piedra más dura por tallar. Bueno, acá tenemos una planta de un centro ceremonial, no sé cuál será. A ver. Acá está. Es el esquema del crecimiento de la vivienda andina, permite el aumento de espacios cerrados y abiertos, todo dentro de una misma área inicial. Se fundamenta en un sistema flexible que integra voluntades y necesidades, junto a una capacidad desde temprana edad para la autoconstrucción de la vivienda con materiales que puedan retornar sanos a la naturaleza. Bueno, acá tiene esa planta de la vivienda, donde va mostrando cómo se va ampliando en base a las necesidades. Y va haciendo como una trama. El flujo de energía que sale del polo sur e ingresa por el polo norte es semejante al comportamiento del río Willicamau, fluido sagrado, que recorre uno de los valles más importantes del Cusco y del territorio andino. Sus aguas muestran las variables de su discurrir y la fuerza de su constancia. Todavía hay sectores en sus riberas donde se evidencia la obra de canalización que tuvo con el propósito de conducir esa gran energía y emplearla para beneficio de todos los seres. Obras semejantes fueron ejecutadas en el río Pushka, donde se encuentra Chaupin, y en otros valles también. Los edificios y complejos arquitectónicos con el mismo principio tuvieron igual tratamiento para conducir las energías que no podemos ver, mas sí sentir y experimentar a través de los resultados de nuestras actividades y de la salud de los organismos de nuestros cuerpos. Así, las formas constructivas pueden atenuar, ampliar, balancear o generar estas energías. Bueno, y acá hay todos gráficos donde muestra que la línea recta y la curva canalizan, la tipo escalera o la rectangular apaciguan, el óvalo o el círculo generan, no, el óvalo acelera, el círculo genera, después hay formas mixtas abiertas y mixtas cerradas. El círculo y el cuadrado son las formas constructivas básicas. El primero representa y genera energía. El segundo la atenúa y apacigua. Mientras el círculo simboliza lo femenino, el inicio y el movimiento, el cuadrado representa lo masculino, el término y la quietud, entre otros conceptos y relaciones. Bueno, y acá muestran un gráfico con el sistema de escritura a partir de las formas básicas constructivas. La estructura de estas se emplean igualmente para expresar conceptos, estableciendo así un mismo lenguaje para ser empleado en diversas dimensiones del entendimiento simultáneamente. Bueno, aquí está el gráfico con todas las formas abiertas, cerradas, y el sistema de escritura, que es el de abajo, donde van formando todos distintos simbolismos con significado, usando círculos, cuadrados, formas en escalera. Bueno, Huasicamac asevera que cada edificio debe actuar como hilvanador de determinadas fibras de energías
de acuerdo a la función que ha sido destinado. Ello se cumple cuando están correctamente diseñados, orientados y se hayan empleado los materiales adecuados para tal propósito. En este sentido, los edificios son herramientas para el hilado como la pushka. Desde esta perspectiva, los edificios son tapices elaborados con cuerdas de energía que vibran para cobijar actividades, productos alimenticios, cuerpos de seres humanos y, en especial, para mantener la comunicación de estos últimos durante sus actividades de vigilia con el sueño. El diálogo recíproco y constante con uno mismo dentro de los estados subconsciente y consciente honra la intención de la creación de todas las cosas. Bueno, acá hay un gráfico. Acá tenemos dos personajes. No sé si se ve las burbujas. ¿Se ven ahí? Una burbuja y otra. Sí se ve, sí se ve. Y explica. Burbuja expandida del ser humano cuando se encuentra en espacios abiertos y exteriores. Y burbuja contraída del ser humano cuando se encuentra en espacios cerrados e interiores. Qué diferencia. Y abajo tenemos otro gráfico, después lo muestro, el espacio-tiempo en el complejo de Puruchuku, Lima, para regular la burbuja del ser humano cuando ingresa o sale del edificio. Wow, chicas, miren esto. Ahí está. El gráfico, para regular. El ser humano tiene la facultad de generar una ampliación o reducción de su campo energético en proporción del espacio en que se encuentra. Ella se puede ver con la imagen de una burbuja que lo envuelve. Se expande cuando está en un espacio abierto o se contrae cuando se halla en un espacio cerrado. Para su transitar de una dimensión interior o cerrada a una exterior o abierta o viceversa, ha de considerarse una extensión intermedia que regule la proporción de su burbuja. Es un espacio-tiempo para descomprimir o comprimir las variables de la presión que ejercen sobre él. Cuando un ser humano ingresa directamente con su burbuja amplificada a un espacio interior cerrado, la presión del cubículo le será mortificante y le costará un tiempo indeterminado lograr la proporción que le permite el balance de sus funciones. En forma semejante sucede cuando sale directamente de un interior cerrado a un exterior abierto, con su burbuja reducida. Ello le creará una sensación de inseguridad por la diferencia de proporciones. Si un objeto físico se encuentra sujeto a cambios constantes de temperaturas extremas, su estructura se verá resquebrajada por la acción de las contracciones y dilataciones radicales. Igualmente sucede con el ser humano cuando su organismo es expuesto a los cambios extremos de ambientes cerrados y abiertos por carecer de un tránsito medio donde pueda regular la ampliación o reducción de la proporción de su burbuja. ¡Qué bárbaro! Bueno, acá muestra, ¿no? Esto del cambio de espacio, lo importante. Y si ven en todas las construcciones, siempre, no tanto ahora, pero mucho más antes, el hall de ingreso. Uno tenía esa especie de zaguán que había antes, que después se perdió, que es como salgo, voy a ese intermedio y después ingreso a la casa. Inclusive para dar a, si venía alguien y nos visitaba, que esperara como en ese lugar y después el acceso. Es como que ahora se entra y como, wow, viste, al show de la casa de una, ¿no? Y como que quedas como raro. A mí no me gusta la casa que entras como directamente como al espacio, sino que siempre me gustó diseñarlo con ese espacio intermedio, ¿sabes? Y las veces que no me llevaron el apunte y lo han hecho así, después, ay, me haría falta ponerle un murito, un algo, y bueno, ya no se puede, porque ya como cuando lo armas de una manera funcional, ya te cambia por ahí. Eso se ha visto más en la modernidad, como en Latinoamérica, porque yo he notado en las casas de los No te entiendo bien. ¿Ustedes, chicas, la escuchan bien? No, no se entiende nada. que yo he notado que en la casa de los hindúes, tengo varios clientes hindúes, ellos tienen
como un pasillo o algo donde lo reciben a uno y de ahí ya lo dirigen al sitio. Si a veces a mí me dirigen a veces a la habitación directamente, pero ellos tienen siempre un pasillo y en ese tienen hasta a veces uno de sus ídolos, espejo, y de ahí ya al sitio que ellos quieran, si es a la sala o directo a la cocina o bueno, donde ellos quieran dirigir a la persona. En cambio uno no. En Ujú. Latinoamérica es directo a la sala donde se reúnen todos. Pero mira cómo intuitivamente uno por ahí hace ese tipo de funcionamiento interno. Como que a mí si vos entras a tu casa y de golpe entras y tal, la actividad de los que están adentro es como que sentís el choque ese, ¿no? Yo vengo de afuera con todo y los otros están a lo mejor comiendo sentados. Es como que uno necesita ese paso de llego. Intermedio, tal cual. Inclusive en muchas culturas ese lugar es para dejar los zapatos y no ingresan con los zapatos al interior. Es Está el como perchero a permitir, veces. Antes estaba sí, esos percheros antiguos, que ¿viste? para nosotros son antiguos. Ah, Sí. Sí, era sí, como el porche de entrada. tal cual. Sí. Y ellos y también los chinos tienen la costumbre de dejar los zapatos afuera. Sí, Sí, los japoneses también. Yo voy a Tai Chi y el profesor es japonés y no entras con calzado. Y ellos mismos dentro de la casa están con un calzado especial o descalzos. Sí. No. Aparte cuando entras, te limpian la suela de los zapatos con alcohol y no sé qué. Y después pasás y entrás y te sacás los zapatos. mira, Sí. bueno. Bueno, después anteriormente, que muestra las formas, ¿no? También eso, tomar conciencia de los espacios que estamos y cómo generamos. O sea que hay una relación entre si hago cuadrados, círculos, cómo equilibrar cuando uno se siente que necesita generar o necesita parar. El cuadrado y el círculo son las básicas y después las combinaciones que se pueden logrando. Y también la vivienda muestra la adaptabilidad, que uno haga algo con la conciencia de que podés cambiarlo y de la manera como más económica en uso de recursos. Que no tengas que demoler todo, sino por ahí la planificación a veces se ha perdido y acá te lo dejan en evidencia, que todo siempre es necesario que tenga una planificación a largo plazo. Qué bien. Ujú. Yo creo que, bueno, los chinos que utilizan mucho también el Feng Shui, en la casa, la vivienda te informa, entonces ahí también hacer lecturas de cómo me siento en cada espacio y con este conocimiento no te hace falta mucho para saber, ya con el cuadrado del círculo, qué querés lograr. Y al hacer incluir eso es como que te hace, te predispone conscientemente a realizar la actividad que uno quiera. Consulta. ¿Vos aplicás el Feng Shui? Sí, lo suelo aplicar. Observo mucho. Me sirve para observar qué es lo que está sucediendo y cómo se replica en distintas partes de la casa y coincide. ¿Y cómo lo utilizás? ¿Lo invertís norte y sur? Sí, yo utilizo para el hemisferio sur. Ah, eso era Sí, la pregunta. sí. Porque ellos cuando dicen viene el frío del norte y acá es al revés, invertido. Al revés. Sí, yo Sí, sí. lo invierto. Lo uso el adaptado para el hemisferio sur y me parece que funciona así. Está bien el que lo hizo, que fue un australiano el que introdujo la Claro, variación. está bien, Y lo ves y sí, porque tiene coincidencia la relación con lo que voy observando. está Y bien. depende donde uno mira el enfoque, te puede dar mucho a lo que vos querés trabajar. Entonces, Y con con el esto, caso de este y oeste queda igual.
Este y oeste, o sea, quedan igual, pero quedan invertidos lo que corresponde a cada uno. Después si querés te lo paso. Mira. Quedan Sí, invertidos sí, dale. la ubicación. Pero es lindo porque, digamos, a ver, sin ir más a eso, cuando decíamos en la casa, se te desborda el agua, o sea, ya sabemos lo que significa el agua, las emociones, todo eso. Si tenés, explota todo lo eléctrico. Y bueno, es como que te va informando los sucesos que tenés dentro de la casa. Es como la previa O la a, cloaca, a lo que te toca, o la cloaca, o lo que ni fuere. hablar. Es la previa a lo que te toca el cuerpo. O sea, una vuelta veía, no me acuerdo, un libro que mientras más como una cosa uno tiene, que uno tenga como que lo sientas como propio, desde el auto a la casa, son los previos que te van mostrando antes de que llegue a tu cuerpo. Es como tu aura expandida. Ujú. Sí. Hay un libro muy bueno de un francés que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero se llama Tu casa es tu salud. Y habla mucho, mucho de, bueno, de medir mucho con radiestesia, de las anomalías de las casas, de las orientaciones. Es excelente ese libro. Claro. Bueno, acá lo dice, o sea, desde esta perspectiva los edificios son tapices elaborados con cuerdas de energía que vibran para cobijar actividades, productos alimenticios, cuerpos de seres humanos y en especial para mantener la comunicación de estos últimos durante sus actividades de vigilia con el sueño. El diálogo recíproco y constante con uno mismo dentro de los estados subconsciente y consciente honra la intención de la creación de todas las cosas. O sea, hay que estar atento como, a ver, cuando llego, qué sensación me da, dónde siento y todo eso. Bueno, hay que tratar de modificarlo con las herramientas que tenemos. Vos que ves en un edificio y bueno, mucho no puedes hacer en cuanto a los materiales que usaron, ya son los que pero sí con las formas, ya incorporando, es como que Con la ubicación de conscientemente muebles, querés, claro. claro, querés ir a esos estados. Interesante es. Bueno, Me terminamos. parece interesante lo que dice aquí Huasicamak asevera que cada edificio debe actuar como hilvanador de determinadas fibras de energía de acuerdo a la función que ha sido destinada. Lo que ustedes decían. Sí. Ahora sigue el de la arquitectura. No, y ahora sigue proyecciones y reflexiones. Acá terminamos. Ah, otro es, entonces, no es el de la Sí. arquitectura. Yo entendía que era... Es que sí, ese se llama arquitectura en lo que nos envió Edith, Sí. pero Está bien. proyecciones y reflexiones, sí. Bueno, gracias. Bueno. ¿Quieren que avanzamos con este? No sé. No sé si pueden seguir, yo puedo. Yo un poco más puedo. Y la verdad que si es la arquitectura, mejor que te quedes. Sí, tiene un poco. Bueno, veamos un poco y en todo caso lo hacemos en dos partes. Dale. Bueno, entonces, página 159, proyecciones y reflexiones. La Sociedad Andina Ancestral, con la aplicación de la ciencia Huasicamak, elaboró indicadores en todas sus obras para mantener vigente en la memoria de sus pobladores la reflexión y proyección de sus actividades por la constancia y variables de los eventos de la naturaleza, empleando la contemplación y la observación permanente. Los océanos siempre van a tener agua, que es la constante, más las variables que se van a mostrar en la frecuencia e intensidad de las ondas sin capacidad de cambiar la constitución del mar. Ello faculta a los pobladores desarrollar actividades que les permita desenvolverse adecuadamente dentro de determinadas frecuencias e intensidades de las ondas o eventos. Es el cultivo de la reflexión y proyección que juntas ofrecen a cada ser humano
autónomo con espíritu comunal, la capacidad de resolver situaciones con objetividad y trascendencia. Con este procedimiento, el ser humano es capacitado para que su atención se fije hasta en el mínimo detalle sin que lo aísle de la totalidad. Cada observación es una hebra que lo lleva a confeccionar el tejido de su vida integrado a los sucesos que, en cada instante, se presentan con variables por las frecuencias e intensidades de las ondas vibratorias con las que está compuesto el multiverso. Bueno, acá hay un tallado en bajorrelieve. ¿Ven? Dice, tallado en bajorrelieve a una de las piezas megalíticas que conforman los muros del complejo arquitectónico de Sacsayhuamán, Cusco, con la propiedad de proyectar sombras de acuerdo al movimiento del sol y de la luna cuando refleja la luz del primero. La danza que se produce con el ritmo solar y lunar ubica al observador a través de las variables de las sombras proyectadas en el sitio preciso donde puede escuchar la música del multiverso. Hasta el último rincón del territorio andino fue administrado por la sociedad ancestral. Se encuentran unos pocillos tallados en rocas vivas, con el propósito de ser llenados con agua para que funcionen como instrumentos astronómicos, conforme lo vienen estudiando y sosteniendo algunos investigadores. Cuando el astro en estudio se encuentra en el cenit del pocillo, la luz se proyecta a la circunferencia, indicando su verticalidad. Indican además que se trata de una aplicación muy avanzada de la óptica, porque la concavidad tallada es el lente y el agua quien lo activa. Igualmente existen personas que poseen la facultad y precisión de ver en el agua los eventos por acaecer. Esta actividad, junto con la astronomía, ofrecen un margen de anticipación para actuar ante los sucesos que se van dando en el multiverso y que pueden alterar o beneficiar el comportamiento de los seres que habitan la Tierra. Por otro lado, recordemos que el agua contiene la información del origen de las cosas y de cada uno de nosotros. Bueno, acá está la imagen del pocillo tallado. Y muestra pocillo tallado en material lítico que se encuentra en el complejo arquitectónico de Machu Picchu. Son varios los que existen en sus ambientes y que poseen distintas proporciones. A simple vista y por reflejo se pueden ver e interpretar conceptos dependiendo de la ubicación y apertura del lector u observador. Es importante considerar que toda la obra andina es información, sea en movimiento o ubicado en un punto con capacidad de giro. Y acá están los mismos, distintas instancias con el punto vacío. Bueno. El complejo arquitectónico de Machu Picchu, como todos en realidad, posee particularidades que van más allá de nuestra forma de concebir las cosas. Para empezar, tenemos el entorno de la ubicación del complejo y sus terrazas de cultivo u observatorios fijos. La foto aérea muestra al área como atípica del conjunto de montañas. Es la única zona que tiene cortes verticales y precipicios. En el borde de uno de estos últimos ha sido construido el complejo. La sólida masa lítica de la montaña Putucusi, que es una estribación de la cordillera, está igualmente cortada en lo vertical y su parte complementaria ha desaparecido. Sus restos se encuentran fuera de la vista y del lugar, como el material de las montañas aledañas que enmarcan al Putucusi. Si el curso del río Williamayu hubiera cortado la montaña en cuestión después de miles o millones de años transcurridos, la parte restante permanecería en la ribera izquierda. La superficie parabólica donde se ubican las terrazas de cultivo u observatorios fijos tampoco corresponde a la naturaleza del sitio. El material de las laderas de los cerros laterales está sin ser localizado en el lugar
que le corresponde ni en las zonas aledañas. El fluido sagrado o río Willacamayu separa con claridad el entorno natural de montañas y estribaciones del área donde se ubica el complejo arquitectónico de Machu Picchu, que contiene las particularidades señaladas. Bueno, acá muestra una imagen de vista aérea de Machu Picchu. No sé si se ve. Ahí está, la vista aérea, y acá está, y acá. La superficie parabólica donde se ubica el complejo de Machu Picchu tiene semejanza con las antenas de comunicaciones y con las cocinas que emplean energía solar. La parábola para la geometría es una curva abierta simétrica respecto de un eje con un solo foco y que resulta de cortar un cono circular recto por un plano paralelo a una de sus generatrices. La figura cónica y su complementaria muestra al eje de rotación de la Tierra por su inclinación de 23 grados, 27 minutos y 30 segundos. Recreación virtual del volumen ausente de la montaña pétrea Putucusi. Su masa original, que pudo ser mayor o menor a la presentada, ha desaparecido de la zona. Bueno, ahí están los gráficos de lo que está describiendo. Y acá te muestra el cono. Es como un doble vórtice. Ahí se ve la zona donde ha desaparecido. El anillo dibujado sobre la foto aérea une las cumbres de las montañas que envuelven o acogen las terrazas de cultivo del complejo de Machu Picchu. Igualmente, señala el área donde han desaparecido las masas de las laderas. Por la forma de cráter que se observa, da a pensar que fue producto del impacto de un meteorito y que después de un tiempo se habilitó el área para la crianza de las variedades alimenticias que estaban en tránsito y para la conservación de las plantas madres. Otra de las curiosidades de la arquitectura andina es la localización de complejos en zonas que fueron lecho marino. Las rocas originales fueron enmarcadas con muros o pasaron a formar parte de los ambientes urbanos, agrícolas y emplazamientos planificados. Esta sociedad ancestral manifiesta así un tejido que une eventos de la naturaleza con las obras y proyectos humanos. Cráter se ve acá la imagen. Cráter producido por el impacto de un meteorito en Arizona. Se calcula que el objeto tenía 50 metros de longitud y una velocidad de 12 kilómetros a hora. Bueno, acá muestra el área esta de Machu Picchu, donde debe haber desaparecido. Y acá muestra este otro cráter. La masa ausente de la montaña Putucusi, cuya traducción aproximada es la alegría que brota, conserva sus hilos de energía con su fuente. Estas cuerdas tienen influencia sobre las terrazas de cultivo, al igual que con los procesos de la crianza de plantas. En el área parabólica donde se encuentra la mayor parte de las terrazas de cultivo u observatorios fijos, se proyecta la sombra de la montaña Putucusi desde el amanecer hasta cerca del mediodía. Su posición va cambiando día a día por la rotación de la Tierra respecto del Sol. Actúa como un gran reloj, además de ir regulando proporciones de luminosidad y oscuridad a los cultivos de acuerdo a la intensidad de energía de cada estación. Proyección de la sombra de la montaña Putucusi, o la alegría que brota, sobre el área parabólica de la terraza de cultivo en el amanecer del solsticio de verano, diciembre del hemisferio sur. Bueno, ahí está la sombra proyectada, y acá no se ve bien, pero ahí están las terrazas de cultivo. Recreación de la sombra de la montaña Putucusi, proyectada
en el amanecer de los equinoccios. Bueno, ahí está los dos. La diferencia de las sombras proyectadas entre ambos. El concepto aplicado para la construcción de Machu Picchu es semejante al diseño de una antena parabólica para emitir y recibir ondas electromagnéticas. El complejo es el punto sensible donde se recibe y se procesa toda la información para luego ser emitida a través de acciones de acuerdo a las circunstancias. Sus equivalencias pueden ser vistas en el gráfico siguiente. Bueno, acá está como el corte de una antena parabólica y muestra el complejo de Machu Picchu, las terrazas de cultivo, la incidencia de los rayos y cómo funciona como una antena parabólica. Está bárbaro. Antes se veía ahí la forma. Todo pensado. Proyección de la sombra de la montaña de la alegría que brota en el amanecer del día solsticio de invierno, junio en el hemisferio sur. Cada amanecer la sombra de la montaña Putucusi se proyecta de un extremo lateral al otro durante el año y en el transcurso del día. Y en el transcurso del día se desplaza en forma descendente hasta llegar al río Uilcamayu, cerca del mediodía. Pasada esta hora, se inicia un enfriamiento de la temperatura atmosférica. El área parabólica conserva en las terrazas la energía recibida durante la mañana. Bueno, acá está la proyección donde se ve cómo la sombra se va moviendo un montón según la época del año. Los observatorios móviles, transitorios o plantas que se hallan en proceso de adaptación para que los nutrientes sintetizados en sus semillas se desarrollen con profusión en nuevas tierras, reciben distintas proporciones de energía por la incidencia de la sombra proyectada sobre cada una de ellas. Aunque grupos de plantas sean de una misma variedad, cada una recibe diferente información, haciendo posible el cultivo de la diversidad. Sombra del Putucusi es descendente durante el día. Bueno, acá está el esquema de la sombra, cómo es descendente en el día. Las terrazas de cultivo. Reflexión de la luz solar en la superficie de la montaña Putucusi en el transcurso de la tarde del solsticio de diciembre en el hemisferio sur. Bueno, acá tenemos dos gráficos que muestran la reflexión en las distintas épocas. La proyección en la montaña y cómo se da. Acá tiene un ángulo y después en el otro tiene un ángulo mayor. Bueno, en reflexión de la luz solar en la superficie de la montaña Putucusi en el atardecer de los equinoccios. Pasado el mediodía, la función de Putucusi cambia de proyector de sombra a reflector de luz. La superficie lítica con corte vertical de la montaña puede actuar cual espejo si está limpia y pulida. En otro caso, se pudo haber colocado planchas metálicas para dirigir el reflejo de los rayos solares y sea más efectiva su aplicación. En este sentido, las plantas reciben frecuencias de ondas electromagnéticas de energía diferentes a los de las mañanas, activando así otras áreas de información que almacenan o poseen en el interior de su gen. Cada día, en el transcurso del año, la Tierra recibe variables de energía por la incidencia del Sol según la estación. Las plantas, como los textiles, son depósitos de información para cobijar o alimentar con información al ser humano y a las especies que habitan la Tierra. Pregunto, por lógica, el ángulo, si yo superpongo esas dos imágenes, el ángulo que hay entre una y otra debería ser esos 23 grados de la inclinación de la Tierra. ¿Me expliqué? Sí, pero mira, acá cuando ves tienen dos ángulos diferentes, que tiene que ver en relación de cómo están, si estamos en verano
o Sí. si estamos en invierno. Entonces, Claro. eso es lo que te va dando la variación respecto a, igualmente, viste que se fue viendo la distinta proyección de la sombra. No, lo mío es una suposición, pero yo me puse a pensar que si voy del extremo de verano al extremo, o sea, del solsticio de invierno al solsticio de verano, llegan a un ángulo que teóricamente yo supongo que debería ser el mismo de la inclinación de la Tierra, esos 23 grados y pico que nombró antes. Puede ser. Yo ahí la cuenta no me da. Pero sí que esos puntos de equinoccio es cuando están en los puntos justos, ¿sí? El resto se está moviendo y transitando, por eso. No, claro, los del resto no, es como un barrido el resto. Claro, pero yo hablo porque de es los barrido. extremos. No sabría decirte eso. Y podría ser que esa inclinación, porque, claro, cuando está el sol, cuando es el equinoccio, la Tierra está como en el plano de la eclíptica, ¿no? Y luego cuando cambias al solsticio, me parece que es cuando se inclina, ¿no? Entonces ahí debe ser que hay los 23 grados esos que decís vos. Hay un dibujito en la página 163 de eso. Sí, ahí en la 163 lo muestra. Sí. Ahí está el sol y está la Tierra como inclinada, no me acuerdo cómo se llama esa inclinación. Inclinación del eje terrestre. Esa. Pero que bueno, que esa inclinación va cambiando según la estación, ¿verdad? Claro. En realidad, la inclinación es siempre la misma, va siendo así. Y desde la Tierra es como que lo percibimos distinto, por eso la sombra va variando. ¿La inclinación es la misma de la Tierra, decís? La inclinación de la Tierra es la misma mientras se desplaza alrededor del Sol. Sí. Sí. La inclinación es la misma, porque ella entonces, gira con una inclinación. Ahora, desde la Tierra, la sombra con respecto al Sol es lo que varía, por esa inclinación. Por eso toma esos dos extremos, solsticio de verano, solsticio de invierno, y marca esas líneas punteadas. Entonces, si la inclinación, esa es una suposición mía, si la inclinación es de 23 grados, debería ser o 23 o 46. Pero no me termino de dar cuenta. ¿Qué debería ser esa inclinación de 23 o 46? ¿Qué? El cono de sombra del barrido. Viste que hay un barrido ahí que barre desde el extremo de verano hasta el extremo de invierno. Bueno, acá lo ves. Es como que ese corte proyectado en la montaña te da el dibujo de cuál es. Lo veo, pero por eso me pregunto si es 23 o 46. Y me parece que va variando, Vivi, porque por lo que veo acá, porque tiene que ver no solo eso, sino que es cónico, entonces no está proyectado en algo recto. Entonces al ir variando, viste que te va haciendo las figuras en este. Sí. Fíjate. Sí. Dependiendo el ángulo y con claro, pero se determina una constante, porque al año que viene va a ser lo mismo y al año que viene lo mismo. O sea, no es que va a ir variando. Si yo hago... Sí, tiene un máximo y un mínimo. A eso claro, te claro. Sí, lo tiene. Y bueno, ahí lo va mostrando. Lo va mostrando todos los procesos. Eso es lo que me preguntaba, si el máximo con el mínimo arman un ángulo y si es de 23 o de 46. ¿Sí? Mira este que se estira mucho más. Claro. Después el que sigue. Mira. Y acá muestra cuando está todo en sombra. Sí. O sea, varía un montón. Habría que, no me da la matemática para ver hasta dónde y en base a la proyección de esa parábola que tiene. No, ahí no. Hasta ahí era. Porque ya después habla de la refracción. Ahí una cosa dice que esta montaña cumplía doble función. Una es la de dar sombra a los cultivos cuando necesitan. Y en una determinada hora, cuando ya pasa, empieza a proyectar. Y lo que dice es que diferente la información del tipo de onda que reciben los cultivos cuando es luz directa, cuando es la emanación de la refracción y de esas ondas. Entonces despierta dentro de la genética cosas distintas que si solamente recibiera el sol
y no recibiera ese calor en refracción, que supone que le han puesto espejos también, o algunas placas metálicas para obtener esas plantas, que ellos siempre estaban haciendo esta cuestión genética, ¿no? En las distintas terrazas, algunas eran de reproducción de plantas, unas eran de intercambio genético para producir nuevas especies, y todo eso, la importancia que le daban a la alimentación, porque no es solamente cómo, sino cómo me informo, y esa alimentación que cubre todos los nutrientes permite que tu cerebro tenga otra capacidad, otra expansión. Ellos tenían mucho cuidado de la información, sabiendo que según el grado, la cantidad de sol, la cantidad de sombra, con qué perpendicular, con qué fuerza, con qué frecuencia le llegaba el sol, era el tipo de semilla que esa planta iba a generar. Y ese tipo de semilla tenía que tener la cantidad de información para que cuando sea alimento del humano le dé la información correspondiente a la época que estaba viviendo. O sea, eso es impresionante. Sí. Acá termina diciendo eso el cierre. Las plantas, como los textiles, que es lo que veníamos viendo antes, son depósitos de información para cobijar y alimentar con información al ser humano y a las especies que habitan la Tierra. Y si vos decís que ponían espejos, me imagino que la sabiduría que tendrían que tener, porque el espejo multiplica, y puede multiplicar lo bueno como lo malo, así que tendrían que saber muchísimo para ubicarlos de una forma tal que multipliquen lo bueno. Sí, acá lo que me parece a mí que más que nada era un reflejo, porque dice, en este sentido, las plantas reciben frecuencias de onda electromagnéticas de energías diferentes, porque una cosa es calentar con la luz del sol y otra cosa es calentar con un calor que irradia. Por reflejo. Entonces, ese doble calorcito que recibía la semilla despierta distintas cosas en la semilla. Bueno, por algo se cuida tanto a la mujer embarazada, el tipo de alimento que le dan ácido fólico, que de esto, el todo para el desarrollo del bebé sea completo y lo mejor posible. Entonces, ahí no solo le dan el valor al embarazado o al bebé en formación, sino a la formación que somos constantemente en la vida. Claro, y esto de saber muy bien qué frecuencia es la que querés potenciar. Esto me lleva totalmente a los parches, porque el parche tiene la cristalización de determinadas plantas o de determinados productos para que ese cristal refracte a la mitocondria una frecuencia específica de aquello que vos querés potenciar. Entonces ellos tendrían que saber con qué refractar para que el espejo, por decirlo, el que hace que refracta, sea el que absorba determinado tipo de frecuencia y lo emane a la planta para que la planta duplique o triplique esa frecuencia específica, que la va a transformar en algo que va a producir que cuando nosotros lo comamos nos genere un aminoácido específico y en nuestro cuerpo genere una proteína específica. Eso es sabiduría. Eso es ciencia, eso ya no me diga, eso no es observación. Ciencia. No. Eso es ciencia. Sí. Eso es ciencia. Acá Mario dice, se pudo haber colocado 2 planchas. O sea, esos son de las investigaciones que él hace, viendo que pudo haber sucedido eso. No quiere decir que lo dice. Si lo dice, algo debe haber escuchado, le habían mencionado, pero no hay una certeza al 100%. Por lo menos hasta acá que leemos, porque dice se pudo haber colocado planchas metálicas. Yo creo que seguramente debe haber sucedido así. Qué locura que se haya perdido todo eso. O que no se utilice, algo queda, pero... Es que lo que sucedió es el olvido. Claro, y de alguna manera casi perdido, porque hoy no se aplica. Pero nos invitan a la observación, un poco a esto que estamos haciendo. Lo que pasa es que todo es dedicarle, ver, experimentar, transmitirlo.
porque también si uno lo observa y no lo transmite y se queda solo, es como que se cortar esa parte. Y lo que vemos, la disciplina, un montón de cosas que a veces, bueno, a veces quizás esta cuestión de entender las polaridades, ¿no? Tanta cosa y a la vez, bueno, ¿qué sucedería si no? Y quizás nosotros se puede despertar, se iría el ser humano a la autoextinción si no haces ese tipo de intervenciones. A la vez vos decís, bueno, ¿qué tanto libre albedrío tiene esa sociedad de crecimiento? Si le estás dando vos, lo estás diciendo cómo tiene que ser. ¿Cómo sería si por sus propios medios consiguiera el alimento como sucede en la naturaleza? Los animales, las especies, sobreviven y no hay que ninguna placa ni ningún auto, se mueven, viven, se transforman, observan. Es increíble. Reciben la información y se adaptan. Y hacen lo que tienen que hacer, ¿viste? No se plantean si esto, si lo otro, si como estamos nosotros. Entonces, por ahí todo este súper control tan tecnológico, era necesario el olvido y recuperar y poder hacer, qué sé yo, porque también el ser humano con este control es como que quiere controlar a veces todo. Y a lo mejor hace falta decirte, che, no te olvides que sos nada, ¿no? O sea, te viene un terremoto y fuiste. A mí cuando estuve en Machu Picchu me llamó mucho la atención eso. Digo, ¿dónde está la gente que construyó esto? No están acá. Y más que me tocó vivir una inundación que se llevó el pueblo. Me salvé de no quedar entre los refugiados por unas horas. Pero era una cosa de ver que volaron el pueblo de Machu Picchu intacto. Entonces decís, evidentemente no me pueden decir que son los mismos. No están. No están ni en la improlijidad del asentamiento que hicieron, ¿entendés? O sea, era espantoso, hasta lo que estaba hecho lindo, ¿no? Porque lo lindo no tenía correlación con lo que había, lo que había más precario era demasiado precario, vasito se lo vuela nada, es obvio, cuando tienen el modelo ahí, el modelo en vivo. Que después te van, te lo muestran y te lo valoran, pero ellos hacen otra. Sí, qué sé yo, por ahí dentro de todo, cuando vinieron los españoles y qué sé yo, fueron un poco más vivos, porque las construcciones que hicieron las iglesias en base a lo que ellos tenían es una cosa monstruosa también. Entonces como que vieron, demolieron y algo de sí, más o menos construyeron. Después de encontrar a alguien que haga ese tipo de cosas, no lo conseguís. Entonces, bueno, es como que creo que estamos en el punto de unión entre esto del olvido, la tecnología y cómo generar esa unión sin ser controladores o creyéndonos el dueño del planeta Tierra, ¿no? Que es un poco lo que se teme hoy en día con la IA, que nos va a controlar, que va a pasar esto, no sé. Pues siempre está el latente miedo del control. Y creo que hasta acá, hasta en esto se controlaba, ¿no? Solamente el reino animal y vegetal son los que no controlan. Para mí es, otra vez volvemos siempre a lo mismo. Hay una mano que es de control y hay una mano que es de entrega. Ellos, con todo el control que pudieron ejercer sobre la naturaleza y todo, no se mantuvo. No hay memoria de eso. Entonces, podés aplicar todo el control y llegar a un pico, pero no deja de existir la fluctuación evolutiva. Llegaste al pico, pero en algún momento te vas a caer. Entonces, te pudiste mantener en el tiempo y pudieron mantener el tiempo algunas cosas. No todas. Después tenés a la entrega total, como eran los Lakota o la mayoría de los indios, que lo que hacían era simple, es, ¿querés comer? Movete a donde van los animales. Los animales van al sur, allá hay comida, vamos al sur. Listo, sencillo. Entonces tenés como siempre las dos vertientes, la vertiente del control y la obstinación de decir, en este terreno nací, en este terreno me quedo y lo hago fructífero,
o decirme, pero levanto mis petates y me voy, como la vaca, como las aves, como todo, que tienen, simplemente entienden el ciclo y se mueven con el ciclo. Siempre tenemos las dos cosas. De las dos se aprende. Sí. Claro. De ambas se aprende. De ambas se aprende y de ambas, digamos, llega un punto que las generaciones quieren experimentar lo otro, ¿viste? Porque el que se hartó de andar levantándose en una pandemia, bueno, me quiero hacer una casa y dejarme de estar de acá para allá, ¿viste? Y el que está fijo, ay, quiero ser libre como... Entonces como que la vida es una constante experimentación y así pasa con estas grandes culturas. Que a los pueblos se les ha dado muy servido para mí, ¿entendés? Entonces, cuando tenés todo es como que te achanchas. Claro, ese. Yo no sé si hasta civilización, porque pasa en muy poco tiempo, hay una canción de... ¿Cómo se llama el grupo? Ese grupo que a vos te gusta, Cora. ¿Cuál? Me parece que es de ellos. No es Maroon 5. Es esto que son tipos súper ecológicos. ¿Los de Coldplay? Me parece que es Coldplay la canción. Me parece que en toda la canción lo que describe es un ciclo de 4 generaciones, ¿no? El que dice, bueno, tipo, tu tatarabuelo fue esclavo y empezó a amar la tierra en la que trabajaba, tipo, se mató cultivando la tierra, compró la tierra. Compró la tierra para que sus hijos y sus nietos no tengan que volver a pasar por la esclavitud que él pasó en tierra ajena. Mandó a su hijo, puso a todos sus hijos a trabajar. El hijo de tu abuelo, o sea, tu padre, tu abuelo tuvo mucha plata porque de tu tatarabuelo recibió la tierra. Cosechó, hizo plata, se volvió millonario, mandó a tu padre a la universidad. Tu padre se hizo universitario, se hizo político, se hizo político para poder gobernar sobre que toda la gente tenga igualdad. Y por estar en la ciudad tuvo que vender la tierra en parcelas porque no podía cuidarla. Dice, vos ahora vivís en un departamento de 1 metro cuadrado, soñando con tener la tierra por la que tu tatarabuelo peleó, que tu abuelo manejó, que tu padre perdió por volverse político, y ahora vos estás en tu departamento de concreto de 1 metro por 1 metro, soñando con tener tu tierra. O sea, ni siquiera hace falta una civilización. El tipo dibuja muy bien 4 generaciones. En 4 generaciones, vos ahora pasaste de ser esclavo de un feudo a ser esclavo de tu propia libertad. Es increíble, esa canción es increíble. Sí, Ni siquiera hace falta una civilización. En 4 generaciones vemos el ciclo completo, digamos. El ciclo completo. Impresionante. Impresionante. De la decadencia. Me parece que es Coldplay. Me parece. Estoy viendo si encuentro. Pero es totalmente. ¿Cómo es la clave de Mauricio Rey? A ver. Bueno, ¿dónde quedamos? ¿Terminamos acá? Dale. ¿Qué página, chicas? Yo te digo. 168. 168. Bueno, la 169 tiene... Para que termine, la 168 no terminé. A terminar y cerramos y hacer la arrancamos. Y hacer la 169, que acá está lo que... Esto es lo que hacíamos con... ¿Se acuerdan? Son esos... Esta. Sí, ¿qué es? Son esos cuadritos repetitivos que nos hacía pintar este otro señor del Perú para reorganizar la mente. Sí. Estos yo los pinté cuando salí de la cirugía. Esos.
Que tenés que pintarlo con los 5 colores, ¿no? Azul, amarillo, rojo, blanco y negro. Y vas del más grande, del que tiene menos líneas. Divisiones. ¿Tocapus eso? Los tocapus, sí. Que los estudiamos con este hombre que ahora ni me acuerdo el nombre. Sí. Bueno, termino de leer lo del otro porque es justo un poco lo que hablamos. La conformación natural o planificada que tiene el área de las terrazas del complejo de Machu Picchu tiene semejanza con el diseño de las cocinas solares modernas. La forma parabólica, donde están ubicados los observatorios fijos o terrazas de cultivo, actúa como un horno natural con variables de temperaturas que se autorregulan hasta 8 grados centígrados como máximo. La proyección de sombras, junto a la reflexión de luz que reciben las plantas todos los días durante cada año, son también la urdimbre y la trama de un tejido que elaboran las plantas con hilos de energía. Así, la herramienta para el hilado de la montaña Putu Cusi. Todo tiene su complemento, según la ciencia andina. Si las plantas reciben información a través de las sombras proyectadas y los reflejos de la luz solar, también están enviando información de retorno a la fuente. El proceso es similar al comportamiento descubierto entre el Sol y la Tierra, que al abrirse un portal de comunicación entre ellos, cada 8 minutos intercambian partículas o información. Bueno, y acá están unos dibujitos de, bueno, la reflexión del Putu Cusi es ascendente durante la tarde y una recreación visual de la luz solar reflejada en la superficie de la montaña Putu Cusi y dirigida hacia la superficie parabólica en el transcurso de la tarde del solsticio de invierno de junio en el hemisferio sur. Y abajo hay chiquito también el modelo de una cocina solar cuyos principios de uso son semejantes a los conceptos aplicados en Machu Picchu. Acá se ven los dibujitos. Bueno, acá tenemos arriba, a ver si se ve, la montaña y acá abajo la cocina que ponen ahí, se ve que lo que quieren cocinar y el reflejo como le va dando envolventemente. Y ahí se lo ve en la montaña, justamente ese movimiento envolvente a los cultivos. Bueno, y en la página siguiente menciona, el tejido andino es la expresión del comportamiento de las sombras y luces. Cada imagen que contienen los tejidos son también plantas cultivadas que han cumplido su ciclo, conforme a los objetivos. Así pasan a convertirse en alimento para el espíritu. Acá están. Qué lindo. Bueno, hasta aquí podríamos llegar con todo esto de la montaña, porque ya después explica la alimentación, cómo recibe la variedad en la alimentación. Sí. Si les parece, entonces dejamos ahí. Queda poquito para terminar el capítulo, pero no sé. ¿Qué opinan? Sí, podemos dejar aquí. Yo creo que está bien aquí la información, como para poderlo digerir. Sí. Justo viene la alimentación. Antes hablamos de digerir. Ah, bueno. Bien. Bueno, pero lo dejamos para la próxima. Total, después es el final ese y retoma con las frecuencias. Las frecuencias con las formas. La próxima es el 12. Tú me imagino que no traerás el libro. No, el libro no lo voy a llevar. Entonces, por ahí, dependiendo, no sé qué horario van a hacer. No sé si tampoco me voy a poder sumar. A ver. El 12, no creo. No creo. Ya después veremos. Ya paramos de grabar. Ah, sí.